Mi historia de horror comienza cuando era parte de un grupo de militares de élite que se especializaba en la captura de criminales peligrosos. Generalmente trabajábamos en las zonas más conflictivas de la ciudad y el estado. En ese tiempo había una lucha encarnizada entre grupos del crimen y las instituciones del gobierno. Había muchos combates y bajas de compañeros que perdían la vida cumpliendo con el deber. Así era nuestra vida diaria, siempre con la idea de que un día no íbamos a regresar y no veríamos más a nuestras familias. Entre la tropa se había hecho una hermandad en la que todos nos cuidábamos la espalda. Mi equipo había tenido muchos enfrentamientos y batidas para atrapar criminales y deshacer células. Muchos elogiaban eso y que tuviéramos a veces tanta suerte de no perder elementos en las fieras batallas. Pero nada nos prepararía para lo que íbamos a enfrentar. En una de esas ocasiones nos habían cambiado a un asentamiento en Tamaulipas. Todo marchaba bien por los primeros días, incautaciones y cierres de casas de seguridad. Pero esa tranquilidad cambiaría el día que recibimos un informe de que un grupo de delincuentes se había ocultado en un edificio, que se encontraba abandonado en la zona olvidada y peligrosa de la ciudad. Ese grupo en específico era uno de los más violentos. Se sabía que sus miembros eran o formaban parte de un culto que adoraba al demonio. Cosas absurdas en las que nadie de nosotros creíamos, pero ciertamente habíamos estado viendo esas muestras de creencias y prácticas en muchas batidas. Casi siempre encontrábamos todo tipo de parafernalia y cosas oscuras, a las que no les dábamos importancia, hasta que de pronto surgían restos humanos entre las muestras horribles de fe. Pero para ser sincero, ese tipo de cosas las dejábamos al Ministerio Público. Habíamos hecho un plan para llegar, entrar y apresar a los delincuentes. Así que llegado el día de la misión nos preparamos. Estábamos equipados con armas y equipo de alta tecnología para la época. Sabíamos que era una misión peligrosa, pero estábamos decididos a cumplir nuestro objetivo sin bajas. Tras haber recibido la información de inteligencia de llevar planificada la operación, nos dirigimos hasta el lugar indicado. Sin embargo, en el camino hacia esta zona lejana y riesgosa, llegamos a un barrio olvidado que había que atravesar. En su entrada aún se podía notar un arco con el nombre del sector, y se notaban los años en el abandono. Había visto antes terrenos malos y varios donde la pobreza imperaba, pero esto iba más allá. Estaba repleto de miseria y con vecinos que apenas entramos a las calles nos miraban con enojo y recelo. Algunos residentes incluso nos lanzaban piedras, lo que aumentaba la tensión y el peligro para nosotros. Pero para eso habíamos entrenado, para mantener la calma en este tipo de situaciones riesgosas. El equipo debía mantener la calma y la compostura, recordar nuestro entrenamiento y los protocolos de seguridad avanzado. Con precaución y manteniendo una comunicación constante, la presencia de la población hostil aumentaba la dificultad de la misión. Podían poner en peligro la vida de nosotros, así como la de los civiles que protegían a los criminales. Era crucial que mantuviéramos el enfoque en la misión e hiciéramos todo lo posible para minimizar cualquier daño colateral. Pero era más fácil pensarlo que hacerlo. Apenas al escuchar el primer disparo, era defendernos o morir. Yo prefería la primera. Y con mucha contundencia, cuando por fin llegamos al edificio Reynoso, descubrimos que estaba cayéndose. Parecía haber sido abandonado hace mucho tiempo atrás. Las paredes estaban cubiertas de grafiti y las ventanas rotas dejaban entrar la luz del sol que se colaba al interior, creando sombras que nos alertaban por los plásticos negros que a veces ondeaban por el viento. Era un lugar tenebroso, pero avanzamos con cautela y sigilo. A medida que nos adentramos en el edificio, escuchábamos ruidos extraños que parecían venir de todas partes. Pasamos por las habitaciones vacías y oscuros pasillos. Caminamos por lugares repletos de basura y abandono. Nos enfrentamos a un ambiente muy extraño que jamás habíamos sentido. Eso nos dejó desconcertados y alarmados. Ninguno de nosotros éramos soldados que se acobardaran por este tipo de cosas. Siempre enfrentábamos de cara a la muerte, pero de verdad nos producía mucho nerviosismo. Al salir de un pasillo largo y entrar a una especie de antiguo salón con las paredes cubiertas de grafiti y símbolos extraños, uno de los compañeros dijo una frase entrecortada que nos alertó. Él era un cabo traductor que era estudiado y además de tener la carrerilla militar sabía idiomas. De cierta forma reconoce el idioma antiguo en los grafitis y símbolos, quedándose perplejo al darse cuenta que eran frases que hacían llamado u ofrecimientos a seres oscuros. Nombres de demonios tan raros que le fue difícil saber quiénes eran.
Otra cosa que inquietaba es que además habían ciertos dibujos de estos seres, todos con un aspecto amenazador y risas burlonas. Tenían las lenguas de fuera que nos hicieron sentir incómodos y aferrarnos a las armas. El cabo, cuyo nombre era Héctor, advertía que se trataba de un lenguaje antiguo, utilizado en rituales ocultos de gente muy reaccionaria, en las que muchas de estas células usaban estos símbolos, pero no solamente para cegar vida, sino también para ofrecerlas a cambio de ciertos favores. Todo aquello era una verdadera manifestación de una práctica peligrosa y oscura. Según tenía entendido por pláticas que tuve con altos mandos o investigadores militares, es que aquellos símbolos y frases indicaban que los delincuentes estaban altamente comprometidos con la práctica de estas creencias. Por ende, es que cada vez había más criminales desaparecidos. Todo era para agradar al demonio que invocaban con aquello. Era fascinante lo que decía, que me dejaba pensando cosas no muy buenas. Al saber los dichos de Héctor, es que supimos que nos estábamos adentrando en un terreno muy peligroso, además de altamente inusual, con fanáticos, y estos eran los peores porque no le tenían miedo a morir. Para ellos el ser abatido era una especie de transición, o por lo menos eso sabía por los cursos de adiestramiento de grupos criminales que tomábamos. Debíamos ser cuidadosos, estar alerta en todo momento, ya que los delincuentes que estábamos buscando estaban altamente armados e iban a utilizar cualquier medio necesario para proteger sus actividades. Las advertencias del cabo sobre los símbolos, el idioma antiguo, no solamente puso una alerta sobre los peligros del edificio, sino que también nos dio una visión valiosa sobre la mentalidad y las motivaciones de los delincuentes. Así continuamos avanzando en medio de cuartos y techos llenos de agujeros y polvo. El olor a humedad, pudredumbre y otros olores desagradables se notaban en el lugar. Hasta pudimos ver vestigios de huesos y sangre pegadas en las paredes. Quizás ahí torturaban y daban cuentas de personas o enemigos. Todo el escenario era dantesco. Mientras avanzábamos hasta el interior del edificio, descubrimos más pruebas de las actividades aberrantes del culto al diablo que hacían. Había restos de animales muertos, velas y otros objetos rituales esparcidos por todas partes. La atmósfera era tensa y pesada. Sentíamos como si estuviéramos entrando en un mundo de caos y oscuridad. A pesar del entorno hostil, mantuvimos la calma y nos centramos en la misión. Utilizamos todo nuestro entrenamiento y experiencia para hacer frente a estos peligros, pero ciertamente nada nos prepararía para encarar a esta clase de fanáticos, y en especial eso que sentíamos que parecía llegar a nuestras conciencias. Ahí cualquier error o falta de concentración significaba la muerte, en cada esquina o en cada cuarto oscuro que habíamos investigado. Así nos fuimos hasta no encontrar a nadie, cosa que se nos hizo raro. Hasta llegué a pensar que habíamos sido mal informados. Pero nuestros pasos nos encaminaron al final de un pasillo. Ahí había una especie de bodega llena con un gran boquete en el suelo. Conducía a un espacio interno cuyo olor era horrible y penetrante. Tuvimos que ponernos mascarilla para soportar aquello. Bajamos con mucha cautela. En este lugar lo que hallamos salía de toda proporción. Toda esta cisterna estaba llena de cadáveres. Los cuerpos estaban en descomposición y parecían haber sido torturados y mutilados antes de ser asesinados. Algunos de estos permanecían colgados de los pies, con los brazos tocando el suelo. Esto iba más allá de nuestra imaginación. Habíamos visto de todo, pero nada como esto. Era una locura. Nos dimos cuenta de que habíamos tropezado con algo mucho más siniestro que un simple grupo de delincuentes. No sabía cómo actuar y quería salir de inmediato de ahí. El aire enrarecido era sofocante y claustrofóbico. Antes de tomar una decisión, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Al darnos la vuelta para apuntar con nuestras linternas y armas, alumbramos a un hombre con un cuchillo de carnicero, corriendo hacia nosotros. Hacemos la advertencia, pero fue irremediable comenzar a disparar. El hombre no parecía detenerse, y era imposible. A pesar de los disparos, muchos de estos parecían no dar en el blanco, y otros apenas rozaban la humanidad de aquel hombre loco que tenía la intención de dañarnos. Sus gritos eran de locura total y nos daban ciertas advertencias, además de insultos. «Aléjense, huyan, el diablo está aquí». El hombre logró escapar metiéndose en un boquete en la pared, y algunos quisimos perseguirlo, pero pensábamos que era una trampa. Sin embargo, un par de compañeros se fueron tras de él, y los demás se limitaron a seguirlos a través del laberinto de cuartos. Finalmente lo alcanzamos en uno que parecía una bodega, pero cuando nos acercamos a él,
comenzamos a sentir una presencia maligna. Ese sentir nos estaba rodeando en tanto el tipo se reía y nos decía: «Se los advertí, con el diablo no se juega, lo van a pagar caro, infieles». De pronto las paredes comenzaron a temblar y a crujir, y nos dimos cuenta de que habíamos entrado en un lugar maldito, un lugar donde la muerte y el sufrimiento habían dejado una marca. Sabíamos que debíamos salir de ahí y abortar la misión, antes de que fuera demasiado tarde, pero la sensación de peligro nos abandonó. Se instaló un temor que hizo que las tripas se retorcieran. Estábamos ante la imposibilidad de lo que estaba ocurriendo. Habíamos entrado a un lugar que no debíamos haber entrado. En breves momentos enfrentamos a los que verdaderamente regían aquel edificio. Luego de los temblores y clara manifestación de algo que nos llevaba a su horrible presencia, esta vez apareció de una forma inquietante a través de uno de los boquetes. Era una entidad oscura y atemorizante. Nos hizo sentir incredulidad y un miedo abrumador. Esta cosa parece haber sido invocada por los delincuentes. Era evidente que la presencia en ese lugar era la fuente de la perturbación y los problemas que se habían estado produciendo. Muerte y desolación es el alimento de lo diabólico. Esos breves segundos en los que no sabes cómo reaccionar o qué hacer ante lo que no puedes matar, es lo que marcó un momento que jamás íbamos a olvidar. Frente a nosotros estaba una entidad difícil de describir. Su forma y apariencia cambiaban constantemente. Era como si fuera una figura hecha de humo negro, que se retorcía y se estiraba en el aire formando un cuerpo difuso pero amenazante. Con un cuerpo grande y cuernos en la cabeza, su presencia abrumadora parece emitir energía oscura y malévola. Esto nos afectaba a todos, alterando nuestra realidad y haciendo zumbar los oídos. Aparte de nuestros corazones latían fuertemente. En ese instante de caos inexplicable, el hombre a que perseguíamos hincó frente a esta oscuridad y simplemente se cortó el cuello en medio de risas y contemplación. Era como si de verdad disfrutara hacerlo y entregar su vida a esta entidad. No pudimos hacer nada para detenerlo, porque fue muy rápido. Todos estábamos afectados por la presencia de esta cosa, pero con cierto valor que aún nos quedaba, logramos mantener la compostura. Decidimos actuar rápidamente para enfrentarla. Utilizamos nuestras armas o habilidades de combate para tratar de neutralizarla, pero nos dimos cuenta rápidamente de que las armas no eran efectivas. Las balas simplemente atravesaban, y esa cosa parece burlarse de nuestros pobres intentos. Emitía un sonido como una carcajada, pero al mismo tiempo no lo era. A medida que la entidad se movió y cambió de forma, nos dimos cuenta de que necesitábamos un plan diferente para enfrentar o escapar. De esta misma la decisión estaba tomada, y debíamos escapar de aquello. Uno de los cabos arrojó una granada de humo para frenar o confundir a la entidad. En realidad no teníamos idea de qué hacer. Comenzamos a correr por el laberíntico lugar, rogando encontrar una salida. Pronto en aquella locura nos adentramos más, y llegamos a un callejón sin salida, donde encontramos a un delincuente malherido y agonizante. Estaba recargado sobre una columna y pedía agua. Le preguntamos qué había pasado, y el maltrecho nos indicó entre balbuceos y dolor que todo se había salido de control. Habían liberado algo ahí mismo y no podían hacer nada más que escapar. En ese instante escuchamos un ruido. Sabíamos que esa cosa estaba detrás de nosotros. Se me ocurrió usar una carga explosiva que comúnmente empleábamos para romper puertas o paredes falsas. No lo pensamos dos veces y colocamos todas las cargas para hacer un boquete por donde salir. La explosión fue ensordecedora y al mirar una salida huimos de aquella cosa que ya estaba ahí detrás. Lo siguiente fueron los alaridos del delincuente al ser neutralizado por esa cosa. Y eso fue todo. Al llegar a los vehículos no lo podíamos creer o digerir. Era algo imposible. ¿Quién en los más locos pensamientos lo hubiera podido imaginar? Héctor fue el primero que habló. Nos dijo que en verdad la habíamos librado. En otras unidades que casualmente se enfrentaban a algo inexplicable no salen con vida, o cuando le hacen salen locos sin remedio. Hay algo ahí, decía, algo que ronda por esos sitios de violencia interminable y se alimenta precisamente de esto. Al final tuvimos que dar parte y nos ordenaron retirarnos. No supimos qué fin tuvo aquella misión o los cuerpos encontrados. Aún servimos a nuestros ideales y seguimos llevando a cabo misiones, pero ninguna como esa sobrenatural. La experiencia de enfrentarse a una entidad oscura y malévola fue aterradora sin duda, pero nuestra rápida capacidad de adaptarse
y nuestro valor de enfrentar la amenaza creo que fue lo que nos liberó de un destino incierto y horrible.